emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Sean todos bienvenidos a su paraje inhóspito. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida de nuevo a su paraje inhóspito. Ya teníamos varios días, semanas sin subir un podcast. Espero el último les haya gustado mucho, que fue uno último de lugares misteriosos. Ojalá lo hayan disfrutado, les haya gustado, lo hayan recomendado, compartido. Y bueno, espero este tiempo hayan estado bien, las cosas vayan pues mucho mejor. Y quiero agradecerles antes que nada todo el apoyo que le han dado pues a este canal de podcast, ya que tuvimos un recuento de año muy bueno en audiencia, en oyentes, en reproducciones. En total la verdad es que nos fue muy bien, o bueno, me fue muy bien. Y pues nada, eso es lo que yo quería pues agradecerles. El agradecerles que me hagan parte a lo mejor de un momento de su día, o en algún momento de aburrición. Y pues espero seguir siendo parte por mucho tiempo más, ya que sinceramente disfruto hacer estos podcasts para ustedes. Y así como yo disfruto hacerlos, espero que ustedes disfruten escuchándolos. Pues como todos sabemos, empezamos el mes de diciembre, último mes del año, amigos, en donde pues se vienen épocas navideñas, épocas de estar con la familia, épocas de disfrutar, donde pues en algunos casos, ¿por qué no decirlo?, se unen lazos más fuertes. Pero sabemos muy bien que el mes de diciembre ha traído bastantes historias, leyendas, anécdotas o sucesos que han marcado este mes. Y el día de hoy justamente vendré hablando de una historia que yo creo que es muy conocida entre varias gente. A lo mejor no es muy sonada esta historia, pero es bastante entretenida. Y el día de hoy les vengo con la leyenda de el Krampus. Así que, amigos, sin más que agregar, sin más que decir, tomen asiento, apaguen las luces y disfruten de su paraje inhóspito. Comenzamos. La terrorífica leyenda del Krampus, el diabólico ayudante de Santa Claus. En épocas antiguas, corría el rumor de que una bestia oscura, peluda y con cuernos se presentaba ante las puertas de las casas cierto día de diciembre para azotar a los niños y raptarlos con sus afiladas garras. Por las noches se podía advertir la presencia de Krampus por el eco de los pasos de sus pezuñas hendidas y el ruido de sus cadenas de hierro al agitarse. Pero lo más extraño de esta historia es que este ser terrorífico era ayudante de Santa Claus. Sin embargo, esta inquietante bestia no era un demonio, se trataba del mítico Krampus, compañero de San Nicolás, conocido también como Santa Claus, Papá Noel
Kris Kringle, etc. Aunque San Nicolás tiene ahora la reputación de adorar a los niños y visitarles por Navidad, juzgando su comportamiento y trayendo regalos a los niños buenos y trozos de carbón a los malos, Krampus encarnaba en el pasado el papel de un peligroso acompañante. Se creía en el pasado que este monstruo con patas de cabra, largos cuernos, pelo desgreñado, rostro alargado, semblante malicioso y larga lengua bífida, visitaba las casas de los niños que se portaban mal para castigarlos. Se suponía que les propinaba palizas e incluso los raptaba, llevándoselos con él a su cubil del infierno durante todo un año. Según esas leyendas de hace siglos, si un niño se portaba mal, San Nicolás, en su omnisciencia, lo sabría y enviaría en consecuencia a su asociado, Krampus. Se contaba de este oscuro colaborador de cola serpentina que aparecía en los hogares de Navidad para castigar a los niños malos. De este modo, les apalearía con un manojo de varas de abedul, les azotaría con crines de caballo y les metería en un saco o cesto de mimbre para llevárselos al infierno por un año entero. Por si ser bueno para Santa Claus no era suficiente para los niños traviesos, la mala fama y el terrorífico aspecto del Krampus eran capaces de convencerles de que debían portarse bien. De este modo, el Krampus era una leyenda muy útil para atemorizar a los niños más revoltosos. Los historiadores no están seguros de cuál es el origen exacto de un personaje como el Krampus en el folclore europeo, aunque se cree que, al igual que Santa Claus, el Krampus es anterior al cristianismo y tiene su raíz en tradiciones nórdicos y alpinas del paganismo germánico, como muchos otros personajes de leyenda, como el propio San Nicolás. La imagen de Krampus ha evolucionado con el paso del tiempo y de forma diferente en las diversas regiones, aunque en cualquier caso, Krampus representaba un equilibrio entre luz y oscuridad, facilitando la armonía entre el bien y el mal. En la noche del Krampus, en alemán Krampusnacht, la víspera del 6 de diciembre, los niños alemanes se cuidaban bien de no atraer la atención de aquella temible bestia, con la esperanza de que a la mañana siguiente San Nicolás les trajera regalos en su día, Nikolastag. Según National Geographic, se creía antiguamente que el Krampus era hijo de Hel en la mitología nórdica, Hel, hija de Loki, que rige la tierra de los muertos. Su nombre deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra. Comparte rasgos con otras figuras de la mitología griega, como sátiros y faunos, y a menudo se le ha retrado de actitudes lujuriosas en tarjetas de felicitación de finales del siglo, persiguiendo a mujeres de carnes generosas. El mito del Krampus lo encontramos en las regiones alpinas, Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y República Checa, y su leyenda se ha extendido como la pólvora en los últimos tiempos, alcanzando toda Europa e incluso el mundo entero. Tradicionalmente, las familias de estos países se enviaban coloridas tarjetas de felicitación, denominadas Krampuskarten. En ellas aparecía, como es lógico, el Krampus, en ocasiones siniestro, a veces ridículo. En la primera mitad del siglo XX, el Krampus fue prohibido por el gobierno fascista austriaco, pero en su tradición revivió tras la caída de estos gobiernos al acabar la Segunda Guerra Mundial. Aún en la actualidad, se celebran cabalgatas en las que jóvenes disfrazados de Krampus recorren las calles gruñendo y arrastrando cadenas para atemorizar a los espectadores. Muchos pueblos y ciudades, fieles a la antigua tradición, celebran el popular Krampuslauf, una considerable reunión de juerguistas disfrazados de Krampus que persiguen a la gente por las calles. Todos los años se juntan en Schladming, Estiria, más de 1200 austriacos para vestirse de Krampus, atizar a los transeúntes con palos
y hace sonar sus cencerros ruidosamente. Los Krampus pintan sus palos de abedul de dorado y los muestran de forma bien visible para advertir de su llegada. En estos días cercanos a la Krampusnacht, el Krampus acompañará habitualmente a San Nicolás a hogares y comercios en los que el santo entregará regalos mientras que su diabólico ayudante repartirá carbón y haces de varas de abedul. Además del Krampus, Santa Claus ha dispuesto tradicionalmente de toda una hueste de muy diversos asistentes dependiendo de la cultura y la religión, en un reflejo de su historia y de las creencias de sus gentes. Estos personajes míticos presentan muchos rasgos comunes y por lo general encargan el papel de castigadores o raptores, en contraste con la bondad y la generosidad del santo. A menudo portan una vara, palo o escoba, suelen vestir negros harapos y sus cabellos son abundantes y desgreñados. Otros seres como elfos, duendes o espíritus del hogar precristianos, propios de las tradiciones inglesa y escandinava, estaban considerados fabricantes o portadores de los regalos de San Nicolás, pero no ostentaban una categoría tan elevada como el propio santo y su asistente personal. En Alemania, Knecht Ruprecht, el campesino Rupert o el siervo Rupert, era un hombre anciano de larga barba, vestido de paja o cubierto con pieles de animales. Acompañaba a San Nicolás cargado con una bolsa llena de ceniza, y se le podía escuchar llegar por el tintineo de las campanillas que prendían de sus ropas. Knecht Ruprecht esperaba que los niños supieran recitar el catecismo y rezar sus oraciones, tras lo cual les daría como premio fruta o pan de jengibre. Si no se habían aprendido la lección, les dejaba un palo o bloque de carbón en los zapatos en el mejor de los casos. Cuando no, los metían en un saco para comérselos o arrojarlos al río. Ruprecht acabó siendo un nombre popular muy habitual en Alemania para designar al diablo. En la religión alemana del Palatinado, así como en Pensilvania y en la costa este de Canadá, el asistente de Santa Claus es conocido como Belsnickel, personaje temible similar a Knecht Ruprecht. Este acompañante de Santa Claus visita los hogares en Navidad repartiendo regalos o castigos según corresponda. En algunas regiones va vestido de mujer y es conocido como Christmas Woman, la mujer de la Navidad. Sus ropas son claramente féminas, llevando su rostro y cabeza cubiertos y portando pasteles y dulces, además de una larga vara que puede servir tanto para apalear a los niños como de varita mágica. Zwarte Piet, Pedro el Negro, es una antigua figura mítica de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que se ha visto envuelto en la polémica en épocas recientes. Tradicionalmente ha sido representado como un hombre africano de raza negra, considerado por lo general un criado y caracterizado como un moro procedente de España, ejerciendo como ayudante de San Nicolás, encargado de divertir a los niños y darles golosinas. Los actores que se encarnan a Zwarte Piet se pintaban habitualmente la cara de negro con maquillaje oscuro, resaltaban sus labios con un vivo color rojo y lucían pelucas negras y rizadas, una práctica que en la actualidad está considerada un estereotipo racista. Las apariciones más recientes de Zwarte Piet han sido objeto de protestas en los últimos tiempos en Holanda. La leyenda del Krampus no está precisamente en peligro o cerca del olvido, ya que de hecho está ganando popularidad incluso entre aquellos que creen que el diabólico personaje del Krampus no es apropiado para los niños, o que ha sido alterado para instigar corrientes modernas contrarias a la Navidad. Nos guste o no, la imagen moderna de Krampus ha sido despojada de todas las buenas intenciones de las que gozaba en el folclore. Actualmente está basada en diversas culturas únicamente como un monstruo, sin bien alguno que inspirar con su presencia. Es la personificación del miedo
y definitivamente una pesadilla navideña, para gran deleite de los adultos que desean actuar como aquellos niños a los que el Krampus tenía la intención de corregir. Es importante recordar que el Krampus, a pesar de su apariencia demoníaca, no es la antítesis de Santa Claus. Desde épocas muy antiguas, colaboraba con el santo para asegurarse, a su manera no muy ortodoxa, de que la gente se comportaba como es debido, con respeto y buenas intenciones hacia los demás. ¿Qué mejores sentimientos que estos podría inspirarnos la Navidad? Ahora, amigos, ya que conocimos un poco pues del Krampus, les contaré rápidamente de 5 historias que sucedieron en Navidad. El árbol de Navidad. Una niña llamada Juliet estaba sola en casa y vivía con su madre, que trabajaba como enfermera en el turno de noche. Juliet acababa de decorar el árbol de Navidad cuando escuchó un rasguño en la puerta de su departamento. Por la mirilla vio un hombre vestido con un sucio traje de Santa Claus. Juliet era joven e ingenua, pero no lo suficiente como para creer ese cuento. Se negó a abrir la puerta y amenazó con llamar a la policía. Pero tuvo que apartarse de la entrada y esconderse en el departamento mientras tenía un poco de tiempo. Juliet se escondió en el armario. El intruso encontró la manera de entrar. En tanto, ella halló un hacha en el armario donde se escondía. Logró golpearlo en la cabeza y después, teniéndolo inconsciente en el suelo, Juliet comenzó la masacre. La mamá de Juliet finalmente se las arregló para volver a casa alrededor de la medianoche. Horrorizada, no encontró palabra para agradecer el lindo gesto de su hija, quien se había dedicado a donar el árbol con algunas articulaciones y trozos de su viejo amigo. La casa maldita. Mis padres y yo vivíamos en una pequeña casa muy antigua. Vivimos allí desde que yo tenía 7 años, hasta que tenía 19. Desde el mismo día que nos mudamos, sentí que no estábamos solos. Cada Navidad, invitaba a un amigo a pasar la noche. En el último año que estuvimos en esa casa, mi amiga y yo estábamos sentadas en la sala de estar, viendo la televisión cuando la temperatura bajó drásticamente. El termostato se había apagado sin programarlo. Cuando me levanté para subir la temperatura, el árbol de Navidad comenzó a temblar violentamente. Los adornos se caían a derecha e izquierda sin ninguna explicación. Ambos estábamos aterrorizados. Subimos corriendo las escaleras y nos acostamos en mi cama. La puerta del cuarto estaba ligeramente abierta. Cuando miré hacia el pasillo oscuro, me horroricé al ver una figura alta y blanca corriendo por el pasillo. Me volví hacia mi amiga y ella me dijo que había visto exactamente lo mismo. La bruja estilista. Decidimos celebrar la Navidad en la casa de mi tía. Algunos miembros de mi familia estaban en la sala viendo televisión. Los niños jugaban en las habitaciones o dormían. Y mi tía y yo estábamos sentados en la mesa armando un rompecabezas. Mi primo, que trabaja en un casino, llegó a casa alrededor de medianoche. Mientras se detenía y caminaba hacia la casa, miró por la ventana y me vio sentada a la mesa. Mi tío sentado frente a mí, a alguien parado a mi izquierda y a alguien parado en la esquina, así que continuó caminando hacia la casa sin pensar en ello. Al llegar me miró y me preguntó quién estaba parado a mi lado hace unos minutos y quién estaba en la esquina. Me asustó un poco. Mi primo dijo que incluso le parecía ver cómo esta sombra jugaba con mi cabello. El horror comenzó cuando notamos que tenía todo el cabello hecho un nido. Tenía nudos como si no me hubiera cepillado en años. Intentamos arreglarlo, pero fue inútil. Mi tía lo tuvo que cortar mientras me contaba que existía la leyenda en sus rumbos acerca de un grupo de brujas que gustaba de trenzar el cabello de sus próximas víctimas. No soy religiosa, pero esa noche recé y prendí una veladora.
y yo obviamente dormí en la misma habitación que mis tíos. No sé qué pasó, pero en la madrugada una risa macabra nos despertó a todos. La visita de mi madre. Mi madre falleció en 1964 cuando yo tenía 17 años. En 1969 conocí a una chica y nos casamos un año después. En diciembre de 1971 estábamos esperando a nuestro primer hijo. Vivíamos en una cabaña con una chimenea en la sala. Mi esposa y yo amamos la chimenea y la encendíamos todas las noches. Era la víspera de Navidad de 1971. Acabábamos de poner los regalos debajo del árbol y un bonito fuego emitía un hermoso resplandor. En el árbol, una cadena de luces, que se suponía que debía parpadear, se había detenido varios días antes. Faltaban 5 minutos para la medianoche, cuando de repente la chimenea casi se apagó, y la cadena de luces comenzó a parpadear. Mi esposa y yo estábamos sentados en el suelo, y comenzó a sentirse mucho frío en la habitación. La mecedora se comenzó a mover, a pesar de la oscuridad. Podía ver que alguien se mecía. Era mi madre. Mi esposa, que nunca conoció a mi madre, dijo que podía ver lo mismo a una anciana sonriendo. El espíritu nunca habló, pero siguió mirándonos a mí y a mi esposa, y sonriendo. A las 12 de la noche, el fuego en la chimenea se encendió de nuevo, y las luces del árbol dejaron de parpadear. Miré en la silla, y el fantasma se había ido. El asesino de la lámpara. Tuve una visita inusual el día de Navidad de 2008 y estoy muy seguro de que no fue Santa Claus, pasando por mi casa. El día comenzó de manera típica con la apertura de regalos alrededor del árbol de Navidad. Se vio una cena de Navidad anticipada para familiares y amigos, y todos se fueron a las 5 p.m., excepto mi hermana y mi cuñado que viven conmigo. Estaban durmiendo en un dormitorio al final del pasillo con la puerta abierta. Entré en mi habitación y cerré bien la puerta. Estaba dormido cuando escuché que se abría el pestillo de la puerta de mi habitación. Eran casi las 7 de la tarde, así que mi habitación estaba completamente a oscuras. Había dejado las luces encendidas en la cocina y el baño, y había muchas luces navideñas en la sala de estar, por lo que el pasillo habría estado bien iluminado. Podría ver a quien estuviera en la puerta con solo levantar la cabeza. Bajé las mantas y levanté la cabeza de la almohada, pero justo cuando podía ver quién estaba en la puerta, una luz extremadamente brillante me golpeó directamente en los ojos. Me cubrí los ojos y grité: «Apaga esa luz, no puedo ver nada». La luz desapareció de inmediato y escuché que el pestillo de la puerta del dormitorio se cerraba. La luz de mi mesita de noche es una lámpara táctil, así que la encendí y miré alrededor del dormitorio. Decidí ver qué necesitaban mi hermana o mi cuñado. Cuando entré al pasillo pude verlos a los dos todavía en la cama. Entonces, ¿quién abrió la puerta de mi habitación y puso un foco de luz en mi cara? Al día siguiente un oficial tocó mi puerta por la mañana. Estaba investigando el asesinato de un vecino de la calle. Al parecer la única pista que tenían es que el asesino era un desequilibrado mental que había huido de una institución psiquiátrica. Cargaba una lámpara. Comencé a sudar frío antes de poder dirigirle una palabra al oficial. Y bueno amigos, ahí tuvieron este nuevo capítulo de Paraginóspito, donde pues les conté un poco de la leyenda del Krampus, el que era conocido como el ayudante de Santa Claus. A lo mejor, como les voy a repetir, a lo mejor es una historia que muchos conocían, a lo mejor muchos no, pero pues sinceramente es un personaje bastante conocido, bueno, en su tiempo de folclore, como bien lo marca, pues es bastante conocido. Hasta hace unos años, si no me equivoco, no había escuchado como que sonara tanto ese nombre, pero pues sí,
mientras pasan los años, pues la gente lo va haciendo más como a su manera, ya no tanto como parte de la historia folclórica. Y también pues ya les narré unos 5 relatos que espero les hayan gustado. Y pues más que nada, ojalá espero hayan disfrutado de este podcast. No olviden que pueden seguir escuchando los capítulos, ya sea por Anchor, o por Google Podcast, por Apple Podcast o por Spotify, para que pues ahora sí que lo sigan en cualquiera de esas plataformas. Y pues como siempre, no olviden recomendarlo, no olviden pues disfrutarlo, compartirlo, porque como les digo, gracias a ustedes este año nos fue muy bien. Sinceramente no estuvo tan activo, pero nos fue bastante bien, y eso es gracias a ustedes y se los agradezco de corazón. También recuerden que tenemos una página en Facebook que se llama Paraginóspito. Tiene la misma imagen de los podcasts para que la puedan pues encontrar más fácilmente, y ahí también de repente subo uno que otro dato pues acorde al tema de lo sobrenatural, de terror, de todo ese tipo. Y pues bueno, como es costumbre, no me quiero ir, amigos, sin antes dejarles una pequeña reflexión. Y esta se llama fácil o difícil. Fácil es juzgar los errores de otros, difícil reconocer los propios. Fácil es hablar sin pensar, lo difícil, pensar antes de hablar. Fácil es ir a quien nos ama, lo difícil es curar esa herida. Fácil es prometer, lo difícil, cumplirlo. Fácil es dictar reglas, lo difícil es seguirlas. Fácil es decir te amo, lo difícil es demostrarlo cada día. Fácil es criticar a los demás, lo difícil es mejorar uno mismo. Fácil es llorar por lo perdido, lo difícil es cuidarlo para no perderlo. Aquí quiero que ustedes siempre recuerden que hay que ser tolerantes, porque el otro vive una lucha igual de importante que la de uno mismo. Pues bueno, amigos, un gusto de nuevo haberlos saludado. Muchas gracias por haber estado aquí. Les mando un cálido abrazo. Mi nombre es Andrés Sánchez y muchas gracias por haber escuchado su Paraginóspito. Hasta la próxima.